Indonesia misteriosa. Un país de 17.000 islas, que se extienden entre dos océanos, guarda más secretos de los que puede imaginar un viajero común. Imagínese. Mientras millones de turistas visitan anualmente Bali y 2 o 3 otras islas populares, las miles restantes permanecen inexploradas, ocultando antiguos secretos y tradiciones increíbles. Este estado, donde coexisten más de 700 idiomas y dialectos en un mismo territorio, crea una única y extraordinaria mosaico lingüístico, sin paralelo en el mundo. ¿Sabía que en Indonesia hay una isla donde aún viven verdaderos dragones de Komodo? Antiguas reptiles cuyo mordisco venenoso puede matar a un búfalo en cuestión de horas. Pero esto es solo la punta del iceberg del conocimiento sobre este enigmático país. Hoy nos adentraremos más, desde hechos turísticos superficiales hasta rituales impactantes, donde los lugareños desentierran a sus muertos para ceremonias especiales. Algunas tribus de Indonesia han preservado tradiciones que datan de hace más de 4.000 años. Una ventana viva a la edad de piedra, que existe paralelamente a la civilización moderna. ¿Cómo puede el país musulmán más poblado del mundo ocultar islas donde todavía se practica el chamanismo y se siguen antiguos cultos paganos? Prepárese para descubrir 15 hechos sorprendentes sobre Indonesia que jamás encontrará en guías turísticas convencionales. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje hacia las profundidades de los misterios del archipiélago. Hecho número 1. Un mundo perdido entre océanos. Pocos son conscientes de la verdadera magnitud de este enigmático país. Indonesia no es solo un grupo de islas, sino un colosal archipiélago de más de 17.000 islas, que se extiende en la frontera de 2 grandes océanos, el poderoso Índico y el misterioso Pacífico. Imaginen, solo 6.000 de estas tierras son habitadas, mientras que las otras 11.000 islas permanecen prácticamente intocadas por el ser humano, guardando sus antiguos secretos. Algunas de ellas nunca han visto huellas de pies humanos. Otras esconden ruinas de civilizaciones que han desaparecido hace mucho tiempo, sobre las cuales casi no sabemos nada. Este mayor estado insular del mundo se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros de oeste a este. Piensen, esto es comparable a la distancia desde el soleado Lisboa hasta la majestuosa Moscú. Si deciden cruzar Indonesia en avión, necesitarán más de 7 horas de vuelo continuo. Y durante todo ese tiempo, pasarán sobre las islas de este asombroso país. Los científicos sugieren que una parte considerable de las islas de Indonesia aún no ha sido investigada adecuadamente. ¿Qué artefactos, qué huellas de antiguas culturas pueden ocultarse en sus impenetrables selvas y profundas cuevas? Cada año, los investigadores descubren nuevas especies de animales y plantas desconocidas para la ciencia, y los habitantes locales cuentan historias sobre encuentros con seres misteriosos que no figuran en ningún manual científico. Pero tal vez el mayor enigma de Indonesia radica en cómo un estado tan vasto y diverso ha logrado mantener su integridad, uniendo a cientos de pueblos que hablan diferentes idiomas y profesan distintas religiones. Esta pregunta permanece sin respuesta, añadiendo otro misterio a los innumerables enigmas de este asombroso archipiélago. Segundo hecho, la isla de los dioses en la sombra del gran archipiélago. Ahora nos trasladaremos a la isla más famosa de toda Indonesia, de la que casi cada habitante del espacio post-soviético ha oído hablar. Bali es, sin duda, un rincón magnético del planeta, que atrae a millones de turistas de todo el mundo con sus playas doradas, sus terrazas de arroz esmeraldas y sus misteriosos complejos de templos. Los habitantes locales la llaman la Isla de los Dioses y la Isla de los 1000 Templos. Y no hay exageración en ello. En un territorio comparable a la mitad de la región de Moscú, se encuentran más de 20.000 santuarios hindúes, desde pequeños altares hasta grandiosos complejos de templos que datan de hace muchos siglos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué Bali se ha convertido en un destino tan popular, eclipsando a las otras 16.999 islas del archipiélago? La respuesta radica en un fenómeno sorprendente. A pesar de que Indonesia es un país predominantemente musulmán, Bali ha mantenido su única cultura hindú, creando un microcosmos especial, donde los antiguos rituales y ceremonias continúan viviendo en el mundo moderno. Cada día,
En la isla se celebran cientos de coloridas ceremonias, y los aromas de los inciensos se mezclan con el aire marino salado, creando una atmósfera única que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Muchos viajeros que han visitado decenas de países hablan de la inexplicable energía de este lugar. Bali no es solo una isla, es un estado del alma, como afirman aquellos que alguna vez han sentido su magia. Para la mayoría de los rusos y los habitantes del espacio post-soviético, la palabra Indonesia se asocia automáticamente con Bali, a pesar de que esta isla representa menos de una centésima parte del territorio del país. Paradójico, pero cierto. Millones de personas que han estado en Bali pueden afirmar con confianza que han estado en Indonesia, sin tener la más mínima idea de las verdaderas dimensiones y la diversidad de este sorprendente estado. ¿Qué otros tesoros ocultan las otras islas de este enigmático país? ¿Qué secretos guardan sus antiguos bosques y profundas aguas? Esta pregunta permanece abierta para aquellos pocos buscadores de aventuras que están dispuestos a salir de los caminos turísticos. El tercer hecho. El anillo de fuego, donde bailan los dioses y tiembla la tierra. Pero no solo los fenómenos culturales y religiosos hacen de Indonesia un lugar único en el mapa del mundo. Este país literalmente se asienta sobre un fundamento ígneo, ya que alberga más de 150 volcanes activos. Esto representa el 17% de todos los volcanes en erupción del planeta, concentrados en el territorio de un solo estado. Los siniestros conos humeantes se elevan sobre las esmeraldas selvas y los campos de arroz, recordando el poder impredecible de la naturaleza, oculto bajo la delgada corteza terrestre. Los científicos denominan a esta región parte del anillo de fuego del Pacífico. Pero para los habitantes locales, cada volcán no es solo un fenómeno geológico, sino la morada de antiguos dioses que exigen respeto y veneración. ¿Sabían que fue en Indonesia donde ocurrió la erupción volcánica más destructiva de la historia moderna de la humanidad? En 1815, el volcán Tambora en la isla de Sumbawa estalló con tal fuerza que su estruendo se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia, y la ceniza expulsada a la atmósfera provocó un enfriamiento global, conocido como el año sin verano. Miles de personas murieron al instante, y la posterior hambruna se llevó aún más vidas por todo el mundo, desde América hasta Europa y Asia. Sorprendentemente, los indonesios han desarrollado una relación especial con esta amenaza constante. En lugar de miedo, han aprendido a vivir en armonía con los volcanes, viéndolos como fuentes de fertilidad y riqueza. La ceniza volcánica hace que el suelo sea increíblemente fértil, permitiendo cosechar de 3 a 4 cosechas de arroz al año donde en otros países apenas se recoge una. Antiguos templos a menudo se construían en las laderas de los volcanes para estar más cerca de las fuerzas celestiales, y muchos rituales incluyen ofrendas a las montañas humeantes. Algunos investigadores sostienen que precisamente la vida bajo la constante amenaza de erupciones ha formado una mentalidad especial en los indonesios, una aceptación filosófica del destino y una sorprendente capacidad para sonreír incluso en las circunstancias más difíciles. Pero, ¿podemos realmente comprender a un pueblo para quien la tierra temblorosa y los ríos de lava ardiente se han convertido en parte de la cotidianidad? Esta pregunta permanece sin respuesta, al igual que el misterio. ¿Por qué la gente sigue construyendo sus hogares en las laderas de volcanes activos, sabiendo del peligro mortal que puede despertar en cualquier momento? El cuarto hecho. La tierra del Islam suave, donde los dioses antiguos coexisten junto a Alá. Sin embargo, el enigma más asombroso de Indonesia no reside en sus volcanes o selvas, sino en el extraordinario fenómeno religioso que se ha formado en estas islas. Un país con más de 230 millones de habitantes es el mayor estado musulmán del mundo, donde casi el 90% de la población profesa el Islam. No obstante, el Islam indonesio es como una rara gema preciosa, cuyas facetas reflejan no solo la luz del Corán, sino también el destello de antiguas creencias paganas. Aquí, entre exuberantes bosques tropicales y humeantes volcanes, ha nacido una aleación única de prácticas religiosas que los antropólogos denominan Islam sincrético.
A diferencia de las estrictas tradiciones del Medio Oriente, el Islam indonesio ha absorbido elementos del hinduismo, el budismo y cultos animistas, creando algo completamente especial y enigmático. A la sombra de las mezquitas, aún se llevan a cabo rituales de veneración a los espíritus de los ancestros, y antes del inicio del Ramadán se pueden ver ceremonias de purificación en fuentes sagradas, cuyas raíces se remontan a tiempos preislámicos. ¿Cómo pudo la religión monoteísta más estricta del mundo entrelazarse de manera tan orgánica con los cultos y creencias locales? Algunos historiadores sostienen que la clave de este misterio son los misioneros sufíes, quienes llevaron el Islam al archipiélago en el siglo XIII. No destruyeron los templos locales, ni prohibieron los antiguos ritos, sino que los fueron llenando gradualmente de nuevo contenido. Otros investigadores ven la razón en la percepción del mundo de los isleños, para quienes las fronteras entre los mundos siempre han sido permeables, y la multiplicidad de verdades se ha considerado un estado natural del ser. Es sorprendente. Pero en la Indonesia moderna, los imanes musulmanes pueden participar en ceremonias tradicionales javanesas que invocan la lluvia, mientras que inscripciones del Corán coexisten con antiguos símbolos de fertilidad en las paredes de las casas de campo. Esta asombrosa síntesis religiosa ha creado una sociedad donde la moderación y la tolerancia son valoradas más que la pureza dogmática, y una sonrisa se considera la mejor expresión de fe. Pero, ¿podrá este frágil equilibrio mantenerse en la era de la globalización y la difusión de formas más estrictas de Islam? Esta pregunta inquieta tanto a los investigadores como a los propios indonesios, conscientes de la singularidad de su herencia espiritual, que se sitúa en la encrucijada de antiguas tradiciones y desafíos modernos. Quinto hecho, la melodía de los idiomas de Indonesia. En este país, donde más de 700 idiomas y dialectos suenan como una sinfonía de diversidad, nos encontramos con un sorprendente fenómeno lingüístico. El idioma oficial es el indonesio, Bahasa Indonesia, creado artificialmente para unir a los pueblos dispares del archipiélago. Este idioma, que se ha convertido en símbolo de unidad, fue desarrollado a principios del siglo XX, pero su origen artificial no menoscaba la profundidad y riqueza que ha absorbido de muchos dialectos locales. ¿Cómo es posible que en una tierra con tradiciones culturales y lingüísticas tan únicas, muchos idiomas de pequeños pueblos estén en peligro de extinción? Cada isla puede presumir de su propio idioma, que a menudo no tiene forma escrita y se transmite de generación en generación exclusivamente de manera oral. Esto crea no solo belleza, sino también tragedia. En un contexto de globalización y dominación de un único idioma, tales melodías pueden apagarse para siempre. En la isla de Java, por ejemplo, donde vive casi la mitad de la población del país, se pueden escuchar los idiomas javanés y sundanés, cada uno de los cuales está lleno de sus expresiones e inflexiones únicas. En islas más remotas, como Nueva Guinea, los habitantes hablan idiomas que difieren incluso en palabras y frases simples. Pero, ¿cómo preservar esta única paleta lingüística en un contexto donde la juventud elige cada vez más estudiar el idioma indonesio en detrimento de su lengua materna? Algunos lingüistas y activistas culturales intentan recuperar el interés por los idiomas locales a través de programas educativos y eventos culturales. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Es posible preservar la diversidad lingüística en un mundo donde domina la cultura global? ¿Cuáles son las posibilidades de que podamos escuchar canciones y relatos que han sido olvidados, pero que aún viven en los corazones de los pequeños pueblos? Quizás, en estas melodías lingüísticas se esconden las respuestas a muchos misterios que aún están por desvelar. Hecho 6. ¿Los dragones de Komodo son reliquias de tiempos antiguos? En las remotas islas de Indonesia, como Komodo y Rinca, habitan criaturas enigmáticas que despiertan admiración y temor. Los dragones de Komodo. Estos gigantescos lagartos, que alcanzan 3 metros de longitud y pesan más de 70 kilos, parecen auténticos dragones de leyendas antiguas. Sin embargo, su majestuoso aspecto oculta no solo belleza, sino también peligro. La mordedura de estos reptiles es mortal, gracias a las bacterias especiales en su saliva, que pueden matar incluso a un búfalo. ¿Cómo han logrado sobrevivir estas increíbles criaturas durante millones de años?
conservando sus rasgos únicos y su forma de vida. Los dragones de Komodo son reliquias que han perdurado desde tiempos prehistóricos, y su existencia subraya el misterio de los procesos evolutivos que han tenido lugar en nuestro planeta. Los científicos sugieren que estos lagartos descienden de especies antiguas que habitaban la Tierra, cuando los dinosaurios aún vagaban por su superficie. Pero, ¿cómo pudo ocurrir tal asombrosa evolución en pequeñas islas, aisladas del resto del mundo? Estos depredadores, dotados de una increíble fuerza y agilidad, siguen siendo un verdadero enigma para nosotros. Algunos investigadores creen que su comportamiento y estructura social podrían revelar secretos guardados en sus genes, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se han adaptado a condiciones tan específicas? ¿Y qué otros secretos ocultan estos antiguos habitantes? Cada año, su número disminuye, y esto genera una mayor preocupación. ¿Qué sucederá si los dragones de Komodo desaparecen? Tal vez, en su existencia se encuentren las claves para desentrañar muchos misterios del pasado. Pero solo el tiempo dirá cuán capaces somos de preservar este legado único. ¿Cuáles son las posibilidades de que podamos estudiar todos sus enigmas antes de que desaparezcan para siempre? Hecho séptimo. Indonesia, tesoro de biodiversidad. En las vastedades de Indonesia, que se extiende por más de 17,000 islas, se oculta una sorprendente riqueza de la naturaleza que fascina e inspira. Este país ocupa un lugar destacado en la lista de 17 países megadiversos del mundo, y no es en vano. Aquí habita nada menos que el 10% de todas las especies conocidas de plantas con flores, el 12% de los mamíferos, el 16% de los reptiles y anfibios, así como el 17% de todas las aves del planeta. Pero, ¿qué es lo que hace a este ecosistema tan único y enigmático? Animales singulares, como los orangutanes de Sumatra y Borneo, los rinocerontes de Java y los búfalos enanos Anoa, no son solo representantes de la fauna, sino también símbolos de los procesos evolutivos que ocurren solo aquí. Estas criaturas asombrosas, dotadas de sus particularidades y adaptaciones, habitan en los bosques tropicales, que por sí mismos son un verdadero milagro de la naturaleza. ¿Cómo han logrado evolucionar en tales condiciones? ¿Y qué más puede ocultarse en las impenetrables selvas y altas montañas? La existencia de especies tan raras nos lleva a reflexionar sobre cuánto aún no sabemos de nuestro mundo. Cada nuevo descubrimiento, ya sea una especie sorprendente o un artefacto misterioso, subraya la fragilidad de este ecosistema. La desaparición de una sola especie puede desencadenar una reacción en cadena que afecte a toda la naturaleza. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que podamos conservar esta loca diversidad, cuando la amenaza del cambio climático y la actividad humana se vuelve cada vez más relevante? Y quizás, en estas sorprendentes criaturas, se encuentren las claves para desentrañar los misterios biológicos que han permanecido ocultos durante siglos. ¿Qué más puede ser descubierto a la sombra de los bosques antiguos y entre las montañas centenarias? Los misterios de Indonesia continúan atrayéndonos, prometiendo nuevos descubrimientos y enigmas. El hecho octavo. El sabor de Indonesia. Diversidad culinaria y magia de las especias. La cocina indonesia es un verdadero caleidoscopio de sabores, aromas y texturas que refleja la rica historia del país y la influencia de numerosas culturas. Cada región de este archipiélago ofrece sus únicas tradiciones culinarias, que no dejan indiferentes ni a los más exigentes gourmets. Uno de los platos más populares es el nasi goreng, un arroz frito que se prepara con diversas adiciones, como pollo, camarones y verduras. Este plato no solo sacia, sino que también sorprende con su variedad de condimentos que le otorgan un sabor inconfundible. No menos conocido es el mie goreng, fideos fritos que también pueden prepararse con carne, verduras o mariscos. En cada plato se incorpora el alma y las tradiciones de la región, lo que convierte cada comida en una experiencia gastronómica única. ¿Y qué sería de ello sin el saté? Esas apetitosas brochetas que se marinan en especias y se asan al carbón, creando un aroma delicioso que atrae desde el primer momento. Y, por supuesto, el rendang,
Un plato de carne cocinado en leche de coco con hierbas y especias picantes, que requiere tiempo y paciencia para alcanzar el sabor perfecto. Indonesia es la patria de algunas de las especias más caras del mundo, incluyendo la nuez moscada y el clavo, que durante siglos han atraído a comerciantes e investigadores. Pero, ¿qué hace que la cocina indonesia sea tan especial? Quizás sea la magia que reside en la combinación de ingredientes locales y tradiciones centenarias que se transmiten de generación en generación. Cada bocado de comida nos sumerge en las profundidades inexploradas de la cultura, y cada especia lleva consigo una historia que espera ser contada. ¿Cómo se relacionan estos aromas y sabores con los antiguos misterios que se esconden en las entrañas de los bosques indonesios y en sus interminables islas? La cocina indonesia no solo deleita nuestro paladar, sino que también abre puertas a un mundo de enigmas que permanecen sin resolver. ¿Cuánto más podemos aprender sobre las tradiciones culinarias, que no solo deslumbran por su diversidad, sino también por los misterios que han quedado en la sombra de la historia? El hecho noveno. El hinduismo balinés, una religión única de dioses y espíritus. El hinduismo balinés representa una sorprendente combinación de creencias antiguas, tradiciones locales e influencias de la cultura india, creando una religión auténtica que se diferencia notablemente de su homóloga india. En esta maravillosa isla, rodeada de aguas azuladas, los creyentes realizan ofrendas diariamente, expresando su devoción a dioses, espíritus e incluso demonios. Cada día comienza con un ritual cuidadoso: la preparación de ofrendas. Pequeñas canastas llenas de flores, frutas y dulces se colocan con esmero en los templos y por toda la casa. Estas ofrendas no son simplemente un ritual, son una manera de establecer armonía con el mundo que nos rodea, y simbolizan la profunda conexión de los balineses con la espiritualidad y la naturaleza. Los templos en Bali no son solo lugares de adoración, son magníficos conjuntos arquitectónicos, sumergidos en la exuberancia de los bosques tropicales, con intrincadas tallas y vibrantes telas rituales, que crean una atmósfera de misticismo y santidad. Cada templo es un pequeño mundo donde los lugareños se reúnen para llevar a cabo ceremonias, sumergiéndose en rituales llenos de música, danza y color. Los balineses dedican una parte significativa de su tiempo e ingresos a los rituales religiosos, entendiendo que su bienestar y felicidad dependen de la benevolencia de las fuerzas superiores. Sus casas, construidas como pequeños complejos templarios, reflejan esta devoción religiosa. Cada rincón, cada detalle está pensado para crear una atmósfera de comodidad y santidad. ¿Cómo influye esta religión única en la vida cotidiana de los balineses? Quizás aquí radique la clave de su paz y armonía, que resultan tan atractivas para los turistas de todo el mundo. Pero no debemos olvidar que tras esta belleza se esconden antiguos secretos que aún esperan ser revelados. Cuanto más no sabemos sobre el papel del hinduismo balinés en la formación de la cultura y las costumbres de esta enigmática isla. 10º hecho. La misteriosa tradición de Manene, la reunificación con los ancestros. En la isla de Celebes, entre majestuosas montañas y verdes valles, vive la tribu Toraja, que preserva una de las tradiciones más inusuales del mundo. Manene. Cada pocos años, cuando llega el momento, los Toraja desentierran los cuerpos de sus parientes fallecidos de sus tumbas, para vestirlos con ropa nueva y llevar a cabo una ceremonia especial con ellos. No se trata solo de un rito, es toda una historia, llena de simbolismo y profundo respeto por los que han partido. En los ojos de los Toraja, la muerte no es un final, sino un proceso prolongado que requiere tiempo y atención. Para ellos, los fallecidos siguen siendo parte de la vida y mantienen un vínculo con los vivos. El proceso de preparación para Manene comienza mucho antes de la ceremonia misma. Los familiares limpian y preparan los cuerpos, eligen hermosas telas para los nuevos atuendos, creando una atmósfera de solemnidad. Cuando llega el día, la aldea se llena de un bullicio alegre, y la gente se reúne para pasear con los ancestros por las calles. Este paseo es un símbolo de celebración de la vida, un recordatorio de que incluso en la muerte hay espacio para el amor y el respeto. ¿Cómo refuerza esta tradición los lazos entre generaciones? Quizás en ello radica el secreto de la longevidad
y los fuertes vínculos familiares de la tribu Toraja. Pero a pesar de toda la belleza y profundidad de esta práctica, quedan muchas preguntas. ¿Qué motiva a las personas cuando deciden dar este paso? ¿Cómo perciben esto los habitantes locales? ¿Y qué piensan las personas de otras culturas sobre tales ritos? Esta tradición es solo una de las muchas enigmas que rodean al mundo, y solo podemos suponer cuántos más secretos se ocultan en otros rincones del planeta, esperando su momento para ser revelados. El hecho 11. Tatuajes como protección del alma. La tribu Mentawai. En el corazón de Indonesia, en las pintorescas islas frente a la costa de Sumatra, vive la tribu Mentawai, conocida por sus impresionantes tatuajes y rituales únicos. Aquí, hombres y mujeres cubren sus cuerpos con complejos patrones que cuentan historias de sus antepasados, simbolizan logros y sirven como protección contra los espíritus malignos. Estos tatuajes para los Mentawai no son solo adornos, son un acto espiritual que ayuda a conservar el alma en el cuerpo. Cada línea y cada símbolo tienen su significado, y el proceso de tatuarse se lleva a cabo con el más profundo respeto por las tradiciones y la cultura. La sensación de que cada tatuaje es una conexión con el mundo de los espíritus hace que este proceso sea sagrado. La tribu también practica el afilado de los dientes en afilados conos, lo que forma parte de su identidad única. Esta práctica, al igual que los tatuajes, requiere valentía y resistencia, y simboliza la transición a la vida adulta. Sin embargo, a pesar de la presión del mundo moderno y la influencia de la globalización, los Mentawai mantienen firmemente sus tradiciones. ¿Cómo logran permanecer fieles a sus costumbres en una época en la que muchas culturas se pierden? Quizás se deba a su profundo respeto por la naturaleza y los antepasados, que son la base de su identidad. Pero queda la pregunta: ¿cuánto tiempo podrán los Mentawai resistir las tendencias modernas? ¿Y qué pasará con su cultura única en el futuro? Este enigma, como muchos otros, sigue inquietando las mentes de investigadores y amantes de la historia en todo el mundo. Y mientras nos sumergimos en los misterios de la tribu Mentawai, es importante recordar que historias similares existen en otros rincones del planeta, esperando su momento para ser reveladas. El hecho 12. El enigma del culto a las momias en las montañas de Papúa. En las majestuosas montañas de Nueva Guinea Occidental, entre picos nebulosos y valles verdes, habitan las tribus Korowai y Dani, que conservan tradiciones únicas relacionadas con la momificación de sus jefes. Este antiguo ritual, envuelto en misterio, no es solo un medio para preservar el cuerpo, sino todo un culto en el que las momias son consideradas como miembros vivos de la comunidad. El proceso de momificación aquí es complejo y sagrado. Primero, los cuerpos de los jefes son tratados con humo, elaborado a partir de hierbas y aceites especiales que, según se cree, poseen un poder mágico capaz de conservar el alma y la envoltura física. Luego, las momias son colocadas en chozas o almacenes especiales, donde son cuidadosamente protegidas, ya que para la tribu estas momias no son meros restos, sino portadoras de sabiduría y fuerza, a las que se recurre en busca de consejo en tiempos difíciles. ¿Cómo es posible que los muertos sigan siendo parte de la vida de la comunidad y que sus consejos sean tomados en serio? Quizás esto esté relacionado con las profundas creencias de los Korowai y Dani en la existencia de un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las decisiones importantes, desde la elección del lugar para cazar hasta cuestiones relacionadas con la guerra, a menudo se discuten con las momias, que, según las creencias de la tribu, son capaces de escuchar y entender a sus descendientes. Pero eso no es todo. Algunos investigadores afirman que prácticas como estas pueden servir no solo para preservar la memoria de los jefes, sino también para fortalecer la estructura social de la tribu. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo podrán estas antiguas costumbres mantenerse en un mundo moderno? ¿Y qué otros secretos se esconden en las entrañas de estas montañas, esperando su momento para ser revelados? Este enigma permanece sin resolver, al igual que muchos otros misterios que rodean nuestra historia y cultura. Y quizás, en algún lugar más, en rincones inexplorados de nuestro planeta, rituales similares continúan existiendo, aguardando su descubrimiento. El hecho 13.
El enigma del canibalismo y la caza de cabezas en las tribus de Papúa. A la sombra de majestuosas montañas, entre densas selvas y ríos tumultuosos, habitan tribus cuyas tradiciones y costumbres a veces parecen demasiado alejadas del mundo moderno. Uno de estos enigmas es la práctica del canibalismo, que según afirman algunos investigadores, se mantuvo entre grupos aislados de Asmat y otras etnias hasta mediados del siglo XX. Estas tribus creían que al consumir partes del cuerpo de un enemigo, o al conservar su cabeza, podían apoderarse de su fuerza y sabiduría. En su cultura, el asesinato de un rival no se percibía simplemente como un acto de violencia, sino como un medio para adquirir nueva potencia, lo que sin duda otorgaba un significado especial a sus acciones. Sin embargo, al igual que muchas otras costumbres antiguas, las prácticas de canibalismo y caza de cabezas fueron oficialmente prohibidas. No obstante, en áreas remotas, ocultas a los ojos de la civilización, existe la posibilidad de que rituales similares puedan aún persistir en formas alteradas, sin someterse a un control estricto. ¿Cómo es posible que estas antiguas tradiciones, a pesar de la presión del mundo exterior, continúen vivas en la memoria del pueblo? Tal vez esté relacionado con el profundo vínculo entre la cultura y la identidad de la tribu, donde cada ritual no solo sirve como medio de supervivencia, sino también como una forma de preservar sus raíces y singularidad en un mundo en rápida transformación. Pero, ¿cuánto tiempo podrán permanecer estos secretos en la sombra? ¿Qué otros enigmas se ocultan en las profundidades de la selva, esperando su momento para ser revelados? Este misterio permanece sin resolver, subrayando que en nuestra comprensión de la historia y la cultura, existen aún muchos rincones oscuros, llenos de secretos y caminos inexplorados, que aguardan su investigación. El hecho 14. El sangriento golpe de Estado. Los secretos de las masacres en Indonesia. A mediados del siglo XX, Indonesia se convirtió en el escenario de uno de los golpes de Estado más crueles y sangrientos de la historia, que dejó una huella imborrable en la conciencia del pueblo. En 1960, tras un intento fallido de golpe comunista, se desató una ola de violencia que se llevó entre 500.000 y 3 millones de vidas. Muchos se convirtieron en víctimas de represalias despiadadas, y esta tragedia aún provoca shock y horror. Los asesinos, muchos de los cuales eran ciudadanos comunes, se transformaron en verdugos, llevando a cabo ajustes de cuentas contra aquellos a quienes consideraban comunistas y sus simpatizantes. ¿Cómo pudo ocurrir tal brutalidad en un país con una rica cultura y una historia milenaria? El documental, El acto de matar, revela los escalofriantes detalles de esos acontecimientos, mostrando cómo los habitantes locales, armados únicamente con odio y sed de venganza, se convirtieron en participantes de ejecuciones masivas. Pero lo más inquietante es que muchos de estos verdugos aún viven, y, a pesar de sus crímenes, nunca han sido llevados ante la justicia. ¿Cuál es la naturaleza de la memoria histórica cuando los criminales quedan impunes y las víctimas son olvidadas? Parece que esta situación subraya la oscuridad que se oculta tras la fachada de la vida tranquila en Indonesia. ¿Cómo es posible que tales eventos no solo fueran posibles, sino que también fueran aceptados por la sociedad? Quizás esto se deba a que el gobierno, aprovechándose del miedo al comunismo, logró crear una atmósfera de impunidad en la que la vida humana perdió todo su valor. Pero ¿cuánto tiempo más puede continuar este silencio? ¿Qué otros oscuros secretos esconde este país? ¿Y cuántas más historias no contadas esperan su momento para ser relatadas? Este enigma permanece sin resolver, dejándonos con preguntas sobre la naturaleza del mal y sus consecuencias para las generaciones futuras. 15º hecho. Los hombres del mar. El misterio de los nómadas marítimos Badyo. En las vastas extensiones del sudeste asiático existen pueblos únicos que viven en armonía con el mar, y entre ellos destacan los Badyo, nómadas del mar que han pasado siglos vagando por las olas, pisando la tierra solo de vez en cuando. Esta cultura enigmática asombra con su estilo de vida y sus adaptaciones fisiológicas únicas, lo que los convierte en verdaderos habitantes singulares de nuestro mundo. Los Badyo viven en sus busbarcos, transformándolos en auténticas aldeas flotantes, y se desplazan entre islas como peces en el agua.
Sus hijos aprenden a nadar incluso antes de comenzar a caminar, y desde una edad temprana se convierten en verdaderos maestros del buceo. Son capaces de sumergirse a profundidades de hasta 30 metros sin ningún equipo, conteniendo la respiración durante hasta 5 minutos. Pero, ¿qué hay detrás de estas asombrosas habilidades? ¿Cómo ha cambiado la vida marina su fisiología y psicología? Es interesante notar que muchos badjo sufren de lo que se llama enfermedad marítima de tierra firme. Al encontrarse en suelo, experimentan mareos y náuseas, como si sus cuerpos estuvieran ya permanentemente atados al agua. Estos hechos suscitan muchas preguntas. ¿Cuáles son las raíces de su estilo de vida único? ¿Qué secretos se esconden bajo la superficie del mar, donde pasan sus días? A la sociedad moderna le resulta difícil imaginar cómo se puede vivir sin conocer la tierra firme bajo los pies. Pero para los badjo esta es una realidad llena de enigmas y aventuras. Su cultura, transmitida de generación en generación, guarda una multitud de leyendas y mitos sobre espíritus marinos y guardianes. Pero, a pesar de toda esta riqueza, ¿cuánto tiempo más podrán preservar su identidad en un mundo que cambia rápidamente? ¿Y cuántos más secretos oculta el océano sobre los nómadas marítimos, esperando su momento para ser revelados? Este misterio permanece sin resolver, dejándonos con preguntas sobre qué maravillas y terribles pruebas pueden esperar más allá del horizonte. Indonesia no es solo un paraíso tropical con playas de arena blanca en Bali y frutas exóticas. Es un mundo misterioso, lleno de tradiciones y culturas milenarias, de las cuales no todos son conscientes. Detrás de los colores vibrantes de la publicidad turística, se esconden raíces profundas que se remontan a una historia antigua. ¿Cómo pudieron surgir lenguas, costumbres y creencias tan diversas en este archipiélago, que consta de más de 17,000 islas? Cada rincón de Indonesia guarda sus propios secretos, desde rituales antiguos hasta tradiciones artísticas únicas que se transmiten de generación en generación. Es sorprendente. Pero incluso los propios indonesios que viven en una misma región a menudo no pueden comprender las costumbres y la cultura de las islas vecinas. Esto subraya cuán complejo y multifacético es esta sociedad. Para una audiencia madura, con una rica experiencia de vida, se abre una oportunidad única de comprender más profundamente esta sabiduría y diversidad centenarias, mientras que la juventud, acostumbrada a la rapidez de una percepción superficial, puede pasar por alto muchos matices. Los espectadores más maduros pueden apreciar cuán profundas son las antiguas tradiciones y prácticas que todavía se conservan en el mundo moderno. Quizás ustedes, nuestros queridos espectadores, puedan compartir sus impresiones sobre Indonesia, si han estado allí. ¿Qué hecho de ella les sorprendió más? ¿Qué más les gustaría saber sobre este país asombroso? Las preguntas permanecen abiertas, y quizás detrás de las siguientes olas se esconden historias y secretos aún más fascinantes que esperan ser descubiertos.